para que el hombre esté suplido, esté totalmente suplido para poder, se puede decir, vivir la vida cristiana, ¿no? Así como le contaba a algunos hermanos, un día estaba predicando por allá por Carapongo, y una hermanita, terminé de predicar por un mensaje evangelístico, y terminé, una hermanita se me acercó y me dijo así: oiga, hermano, me dice así, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Me dijo así, porque según ella dice que yo no había hablado del Espíritu Santo. Entonces, y me dice: ¿usted cree en el Espíritu Santo? Me empieza a decir, ¿no? ¿Cree en el Espíritu Santo o no cree en el Espíritu Santo? Me estaba así un poco reclamando, ¿no? Y yo digo: hermana, ¿cómo usted vive la vida cristiana? Le digo, ¿con sus fuerzas? ¿Con su sabiduría? ¿Cómo usted practica la vida cristiana? ¿Con su entendimiento? La vida cristiana no se puede vivir si no es por obra y gracia del Espíritu Santo. El creyente no podría vivirla. ¿Sabe qué viviría si viviera así? Viviría una religión, ¿no? Y hay muchos creyentes, y ahora sí, voy a hablar un poquito del terreno evangélico, muchos creyentes evangélicos que creen ser creyentes, y sin embargo están viviendo una religión. Porque no hay manera de vivir la vida cristiana, hermano, si no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque el creyente no puede. ¿Sabes por qué? Porque no podemos cumplir. No podemos por nuestros méritos, pues no podemos, si somos pecadores. Justamente porque somos pecadores no podemos obedecer. No teníamos opción a nada. Cristo tuvo que venir y a través de su obra darnos, proveernos su Espíritu. Ahora el creyente, Romanos 7, el creyente o Dios, vamos a decir Jesús, puso fin al dominio que tenía la carne sobre el hombre. Y a partir de Cristo, el hombre puede obedecer la vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto ese poder. Entonces, todos podemos obedecer esa vida espiritual. Y Dios en su propósito quiere y nos va a permitir y nos va a guiar a ese cumplimiento. ¿Sí? Estamos claros con eso. Muy bien, hermanos. Hemos terminado ya hace 2 meses, ¿no? Hemos estado leyendo varias epístolas, ¿no? Hemos leído la epístola a los Gálatas, ¿no? Hace ya 3 meses atrás. Toda la epístola a los Gálatas hemos leído. Si alguno dice: hermano, ya ni me acuerdo. Bueno, ahí están los videos, ¿no? Todavía están los videos ahí colgados. Vayan a los videos. No, hermano, ni siquiera. Ahí están las hojas. También están ahí. Bueno, por último, ahí está la Biblia, ¿no? Lee Gálatas, ¿no? Lee Gálatas, ¿no? Lee Gálatas, ¿no? Después hemos leído Primera de Tesalonicenses, ¿no? La epístola a los tesalonicenses, ¿no? Y ya hemos conocido un poco, ya creo que cada rato les ha aburrido con el contexto, ¿no? Con el contexto cultural y cómo fue la situación, cómo se encontró esa situación, ¿no? Y pudimos entender cómo el Señor hizo su obra en esta región de Tesalónica, ¿no? Leímos la primera epístola a tesalonicenses y la segunda epístola a los tesalonicenses. También la terminamos la semana antepasada, ¿no? Entonces, hermano, ya ni me acuerdo qué decía, ¿no? Bueno, ahí están los videos también, ¿no? Faltan algunos videos, pero están los del primero, sí están, todos. Hermano, pero ya, y las hojas también están. Por último, está la Biblia, hermano, ¿no? Léelo, ¿no? Lee Tesalonicenses. Muy bien, ahora vamos a empezar una nueva epístola, ¿no? Una nueva epístola, y vamos a, como les anuncié, vamos a leer la epístola sí, a la región de Corintio, ¿sí? Corinto, ¿sí? Vamos, y este sí va a ser largo porque Corintios tiene muchos capítulos, ¿no? Tiene después una segunda carta, ¿no? Pero vamos a tratar de poder analizar paso a paso. No estamos apurados. ¿Quién está apurado aquí? Nadie está apurado, ¿no? No, no estamos apurados. Son 16 capítulos que tiene Primera de Corintios. Ahora, hermano, una cosita, pero ¿por qué mejor no hablamos del amor, o no hablamos de ¿cómo se llama? Del perdón, de la restauración. ¿Por qué no hablamos por qué no hablamos de estos temas? ¿O por qué no hablamos mejor de aquel tema? A mí me gustan más los temas de acá, o me gustan más los temas de acá. Bien. Tenemos que entender que todos esos temas, hermano, todos esos temas que el hombre vive o experimenta, están dentro de la Escritura, están allí, ¿sí? Es más, Pablo trata mucho de esos temas, ¿no? Entonces, conociendo la epístola completa, es donde vamos a poder encontrar mucha riqueza espiritual y mucha aplicación para nuestra vida. ¿Amén? Muy bien. Vamos entonces a la primera carta a los Corintios allá en el Nuevo Testamento. Pero, como siempre, ¿sí? Como siempre, estoy tratando de que nos acostumbremos a entender un poco el panorama, ¿no? ¿Qué cosa es el panorama, hermanos? ¿Qué cosa es el panorama? Es
Así, ¿no? Mirar todo. Es contemplar no solamente una sola cosa, sino mirar todo el panorama, todo el contexto, toda la idea, ¿no? Porque cuando tú vas a la Biblia, ¿no? Y tú dices, hermano, mira, ahí dice, sí, ¿qué cosa dice? Por favor. Ahí dice, hermano, mira que ¿cómo se llama que si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué dijo Jesús? Ahí córtatelo, dice, ya ven para córtate el ojo, ¿no? Entonces, acuérdense, hermanos, cuando tú vayas a la Biblia, o cuando alguien va a la Biblia, y tú ves que está empezando a interpretar la Biblia con un solo pasaje o con algunos capítulos, dices, oye, hermano, disculpa, pero has considerado todo el panorama, ¿no? ¿Por qué es bueno considerar todo el panorama? Porque todo el panorama te hace tener una visión más amplia, ¿no? Y nosotros como creyentes necesitamos tener la visión, en el caso de la Biblia o las Escrituras, la visión completa. ¿Sí? No podemos quedarnos con un solo pasaje y de este pasaje decir, ya ves, acá dice, hermano, ya, muy bien. Y ponemos nuestra iglesia en base a un pasaje o dos pasajes. Tenemos que conocer todo el capítulo, tenemos que conocer todo el contexto, pano, todo el panorama, ¿no? ¿Sí? Así que cuando leas la Biblia, ya, el lunes hemos estado en la clase, ¿no? A ver quién estaba en la clase el lunes. ¿Está dos nomás? Ah, ya tres, ¿no? Cuatro o cinco, ¿no? Ya, el lunes pasado tuvimos clase. ¿Tuviste yo? Sí, estuve, ¿no? Yo también estuve, sí, también estuve yo. Tuvimos la clase de, ¿cómo se llama la clase? Pensamiento bíblico, ¿no? El pensamiento bíblico. Estuvimos tratando de desarrollar el pensamiento bíblico. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la Biblia, cometes un error gravísimo cuando tú pones tu pensamiento a la Biblia. Ah, yo pienso que acá dice esto. Oye, qué bonita esta palabra, pero yo pienso que esto quiere decir esto. Tú empiezas a pensar y a razonar. Acuérdate, tu pensamiento está arraigado a este siglo XXI, ¿no? A tu educación, a tu cosmovisión personal. En cambio, la Biblia simplemente brota un pensamiento del autor. Entonces, tenemos que ir al pensamiento del autor para poder entender el mensaje que el autor quería dar en ese tiempo. Y después de ahí, nosotros tratar de introducirnos a la Biblia y extraer, ¿no?, la riqueza espiritual o la aplicación espiritual para nuestras vidas. Sí, lo que pasa es que nosotros nos regimos por lo que la Biblia simplemente en su lectura, vamos a decir, sencilla, brota, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay algunos métodos y algunas reglas que nosotros nos va a ayudar para poder interpretar o poder acercarnos a la interpretación más correcta de la Biblia. Y algunas de estas cosas, ¿no?, tienen que ver con, bueno, la Biblia obviamente no se escribió en el año 2025, ni el año 2000, ¿no? Entonces, la Biblia fueron recopilaciones de muchos años atrás. Entonces, ahora, mi visión de Perú no es la misma que tiene un judío o un griego, ¿no? No es la misma visión, ¿no? Es más, ni siquiera el idioma es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo, con mi cultura y con mi visión, puedo entender la Biblia? O sea, yo no puedo con mi cultura entender la Biblia, porque más bien yo tengo que ir a la cultura. Y para ir allá, tengo que conocer algunos aspectos culturales, ¿no?, en los cuales vivían estos creyentes, ¿no?, ya sean judíos o ya sean griegos, ¿no?, o ya sea el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, yo me voy allá, pero no me voy para quedarme, ¿no? Algunos se han quedado, ¿no? Algunos se van y se han quedado y regresan acá y empiezan a decir shalom, 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 rabá y no sé qué cosa, ¿no? Error, ¿no? Y se quedan judíos, ¿no? Yo tengo un primo que ahora se viste como judío, deja la barba, ¿no? Desastre, ¿no? Sí, es un rabino, lamentablemente es un rabino, ¿no? Y bueno, una pena, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no nos manda absolutamente a hacer nada de eso. Vamos allá a la historia, ¿para qué? Para entender la historia, ¿no? Para conocer la historia. A ver, nosotros, ¿cuál es históricamente nuestra descendencia? ¿Somos qué? Españoles. Acá además, vamos a mandarle a España a este hermano, ¿eh? El único español. Sí, 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 nos combinaron. Bueno, la cultura inca, ¿no? Incaica, esta región en toda América del Sur, porque no solamente era Perú, ¿no?, sino comprendía más países, ¿no? Bolivia, Colombia, Argentina, ¿no? Casi toda la América del Sur, ¿no? Casi toda América. Entonces, bueno, pero sin embargo, nosotros ya no nos vestimos como incas, ¿no? O tampoco no, algunos ni siquiera se consideran incas, ¿no? Entonces,
Claro, pero es una cultura ancestral, ¿no? En la cual se cimentó este país, ¿no? O esta región, ¿no? Entonces, conocemos, ¿no? Sabemos, ¿no? Entonces, así tenemos que abordar la Biblia. Primero, ¿para qué? No para quedarnos allá, ¿no? Y venir acá, shalom, shalom y rabá y no sé. No, sino para simplemente entender, ¿no? Para tener un panorama general. Dígame, hermano. La Biblia se nos describe como los gentiles. Sí, sí. Ahí, ¿se acuerdan qué vimos en la clase? ¿Cuántos, hermano? Los judíos, los gentiles y la iglesia. Eh, pero ¿a qué apuntaba? O sea, ¿qué decía sobre ellos? ¿Qué cosas eran ellos? ¿Qué eran ellos? La iglesia, los judíos y los gentiles. ¿Qué eran? O sea, ahí la agarré, hermano, ¿no? O sea, la Biblia hablaba a distintos grupos de personas, ¿no? Eran la iglesia, judíos y gentiles. Claro, eran grupos de personas a lo cual la Biblia se dirigía, ¿no? Entonces tenemos que ver así, porque hay pasajes que son para los judíos y no estamos agarrando para nosotros. Aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero acuérdate, no apliques directamente, entiende. Este pasaje está hablando a los judíos, ¿no? Está hablando a los judíos. Ah, entonces, pero yo soy judío, ¿qué soy yo? Soy peruano, hermano, soy peruano, soy de San Gabriel, dice, ¿no? Sí, está bien. Entonces, no eres judío, eres gentil. Muy bien. ¿Qué más? Soy parte de la iglesia, soy creyente. Ah, ya, eres creyente, eres iglesia, muy bien. Pero este pasaje está hablando a los judíos. Entonces no puedo aplicarlo, inicialmente no puedo aplicarlo directamente hacia mí. Tengo que entender cómo lo aplicaron, ¿no? O cómo el autor aplicó esta instrucción a estos judíos. Y después de ahí, yo tengo que tomar esa aplicación para mí, ¿no? ¿Cómo? Bajo bajo la visión o bajo los parámetros del apóstol que me corresponde a mí, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Porque el apóstol Pablo empezó a dar instrucciones directas, ¿no? Por misión de Jesucristo, ¿a quién? A los gentiles, ¿no? A la iglesia. Nosotros somos gentiles, ¿no? Entonces, así tenemos que entender la Biblia para no equivocarnos, hermano. Lamentablemente, nosotros, usted sabe, venimos de muchas iglesias, ¿no? Venimos de muchas iglesias. Creo que hemos batido récord, ¿no? Bueno, yo creo que más, he batido más récord en muchas iglesias en las que estaba, ¿no? Desde que empecé, ¿no? Asambleas de Dios, Manantial de Amor, ¿qué más? Casa de Dios, hemos Iglesia de la Luz, ¿no? En Lima, ¿no? Sublime Gracia, Gracia Sublime, ¿no? Después Casa de Oración, ¿no? Muchas diversas iglesias. Pero lamentablemente había un factor común en todas ellas. ¿Cuál es el factor común? No consideraban el panorama bíblico al poner o al cimentar su confesión de fe, ¿no? Era más dogmático, ¿no? Creo que la mayoría de iglesias hacen eso. Sí, dígame. Yo, cuando era católico, Sí, me dije que no, me convierto al cristianismo. sí. Cuando me convertí, yo pensaba que todas las iglesias cristianas eran lo mismo, Lo mismo. enseñaban lo mismo, creían Ajá. lo mismo. Y Y cuando ya fui cristiano recién, pues yo dije, no, voy a visitar tal iglesia, todo es mismo, como iglesia católica. ujú, Pero llegué y poco a poco me di cuenta que eran diferentes. eran diferentes. Sí, Diferentes, como que ya confundes. sí. Claro, de verdad hay bastantes iglesias y enseñanzas diferentes, ¿no? Y es una pena, porque eso no fue así al inicio. Era una sola iglesia, ¿no? Entonces es una pena. Bueno, muy bien, hermano. Vamos a leer el contexto, el trasfondo, ¿ya? Vamos a leer el trasfondo de Corintios, ¿no? Bueno, algunos ya saben, porque ya conocemos por cultura, ¿no? Que Corintios era un lugar bastante complicado para el apóstol Pablo por causa de su cultura misma, ¿no? Dígame. Ahí. Bien, esta hojita, por si acaso, esta hojita, bueno, acá salió un poco chiquita. Esta hojita va a estar en el grupo, ¿ya? Para que ustedes lean, ¿ya? Ahí con imágenes y todo, ¿ya? Acá hay varios puntos para considerar antes de leer cualquier libro de la Biblia. Tienes que considerar un poco el panorama, el contexto, la historia, la cultura, todo, para que puedas entender por qué el apóstol Pablo trataba algunos asuntos, ¿no? Va a estar en PDF, ¿cierto? ¿Sí? Va a estar gratis, ¿ya? No cuesta nada. Trasfondo. Vamos primero al trasfondo. Introducción a 1 Corintios. Trasfondo. La iglesia de Corinto sufrió muchos problemas, ya que las personas estaban acostumbradas a un estilo de vida descuidado e inmoral y centrado en ellas mismas. Se enfrentaron a mira, a lo que ellos se enfrentaron fue, ¿sabes qué? Al discipulado cristiano.
Ellos se enfrentaron al discipulado cristiano por obra del apóstol Pablo, ¿no? Esta carta de Pablo trata con temas muy urgentes como la moralidad personal y la adoración pública y las divisiones. Si tú has visto una iglesia que se divide, bueno, este es un ejemplo clarísimo. Y vas a ver cómo el apóstol Pablo trata las divisiones, para que no ocurran divisiones. Bueno, vamos a la ciudad un ratito. Corinto, la ciudad. Bueno, si van a ver la foto, ya han visto. Era la ciudad más importante de Grecia. Estaba situado en el estrecho Istmo, que conecta con Peloponeso, es una región ahí, con el resto de Grecia. Esta ubicación era vital para el comercio y el intercambio. Es decir, como acá ven, era un puerto, ¿no? Es como el canal de Panamá, ¿han visto en Sudamérica, ¿no? Entonces era un puerto marítimo que por su ubicación era muy estratégica, es decir, en el sentido del comercio. O sea, si había comercio, ¿sabes qué había? Dinero, ¿no? ¿Qué más había? Opulencia. ¿Qué más había? Intercambio de culturales, ¿no? Venían griegos, venían mesopotamios, venían de todas las regiones del mundo, venían a este lugar. Dice, la ciudad tenía dos puertos principales, Lequeo en el Golfo de Corinto y Cencreas en el Golfo de Saránico. Estos puertos facilitaban las rutas comerciales entre Asia e Italia, ¿sí? Contribuyendo a la riqueza y la naturaleza cosmopolita. Este lugar, Corinto, se fundó 800 años antes de Cristo, ¿ya? Anda teniendo una idea ahí en la mente. 800 años antes de Cristo fue fundada. Fue destruida después por los romanos en el año 146 antes de Cristo. Y después fue refundada por Julio César en el año 44 antes de Cristo. Como colonia romana, era la capital de la provincia de Acaya y estaba idealmente situada en la ruta más importante del imperio para viajar del este al oeste, entre Asia Menor y Roma. Esta región de Corinto era cuarta en tamaño entre las más grandes ciudades del imperio romano. Corinto era notoria, ¿sabes por qué? Por su comercio cultural y por la corrupción. Todo el mundo sabía lo que era, por ejemplo, había un dicho, todo el mundo sabía lo que era una muchacha corintia. Cuando hablaban de una muchacha corintia, o sea, en el mundo de aquel tiempo, sabían lo que significaba. Vamos a ver. Dice, y sabían lo que era una fiesta corintia, también sabían. Era lo máximo en lujo, ¿por qué? Era lo máximo en desenfreno total. ¿Sí? Eso era ese lugar. ¿Ya? Era lo máximo en lujo y en desenfreno. Corinto era la sede de la adoración a Venus. ¿Quién sabe qué es Venus? No es la discoteca ya, no es la discoteca. Venus. Ya. Un dios griego, ¿verdad? Venus. Y de algunos de los cultos de misterio de Egipto y Asia, su diversidad religiosa era conocida en el mundo. Sus templos eran abarrotados por dioses griegos y romanos. El templo, por ejemplo, el templo de Afrodita en Acrocorinto, la Acrópolis de Corinto. Era famosa por albergar a miles de mujeres religiosas que se prostituían, lo que reflejaba la laxitud moral de la ciudad. La expresión, por ejemplo, había una expresión ahí conocida, que era corintianizar. En aquel entonces, estamos hablando, mira, del siglo antes de Cristo, 44 antes de Cristo, ahí se sabía qué cosa significaba corintianizar. Era sinónimo de una vida en desenfreno total. Mira, tenía mucho dinero esta región, tenía mucho progreso, había mucho progreso, ¿no? En cuanto a ingresos, ¿no? Pero como era un lugar, un puerto donde venían muchas culturas, ¿sí? Las culturas se mezclaron las culturas, ¿no? ¿Y qué cosa hizo eso? Eso provocó una anarquía en ellos, o sea, no había leyes ahí. O sea, venía un griego, venía un romano, venía un, qué sé yo, de la región de Asia Menor, de Asia Mayor, venían con sus culturas, venían con sus costumbres religiosas y paganas, y todo eso se mezclaba. Y por eso que Corinto se volvió como un Sodoma y Gomorra. Así se volvió esa ciudad. O sea, era todo lo que se practicaba ahí era realmente inmoral, ¿no? Y aparte era en exceso un desenfreno total.
en sus templos, como este templo, había muchas mujeres sacerdotisas, ¿no? Sacerdotisas que se dedicaban ahí, ¿no? Se dedicaban a todo lo inmoral. Imagínate, todo lo impuro e inmoral, ahí se dedicaban. Y para ellos hacer esos actos era culto a sus dioses, ¿sí? Así, ahora imagínate, toda esa idea, ahí esa idea. ¿Dónde lo tienes? Mira, mira, sabes que hay un problema en el hombre y la mujer. Cuando tú le das mucho lugar a tu carne, ¿sabes qué pasa? ¿Quién te saca de ahí? ¿Quién te saca de ahí? Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sabes qué? Es fuerte, hermano. O sea, cuando le damos lugar, por ejemplo, a la emoción, cuando nosotros nos desbordamos en la emoción, mira, las emociones es parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo. No podemos sacarlas. Dios las creó así. Sin embargo, qué cosa lo distorsionó? ¿Qué cosa vamos a decirlo, desfiguró? El pecado. El pecado desfiguró absolutamente todo, ¿no? Todo, malogró todo de nosotros. ¿Por qué? Porque nos inclina a pecar. Y es más, no solamente nos inclina a pecar, sino que nos agrada pecar. Sino que es placentero pecar, ¿sí? Ahora, esto de acá provoca que el hombre empiece a ser esclavizado por el pecado, ¿no? A vivir esclavizado. Imagínate a ellos, cómo estaban sus corazones. O sea, nació una generación y creció una generación bajo esa enseñanza, ¿no? Imagínate tus hijos, tus hijas, ¿no? Ya si se hacían mujeres, se puede decir, dedicadas para ser sacerdotisas, ¿no? Y ahí era todo inmoral, ¿me entiendes? Entonces, imagínate toda esa cultura creciendo de generación en generación, en generación en generación, en aquella región, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando el hombre le da mucho lugar a su carne, mucho lugar, ¿sabes qué? La carne se vuelve muy fuerte, ¿no? Y es difícil a veces poder salir de ese lugar. Pero obviamente que en Cristo Jesús sí hay oportunidad para el creyente, sí hay oportunidad, porque Cristo Jesús proveyó. Y la provisión de Dios era poner fin al dominio, ¿sí? El dominio que la carne tenía o el pecado tenía sobre nosotros como personas, ¿no? Es que en Cristo Jesús puso fin al dominio. Cuando alguien dice, hermano, yo no puedo, hermano. Yo no puedo, hermano, yo supiera. No, sí sé, pero es que yo siento, que yo me siento, ¿no? Pero bueno, hermano, que a veces se hacía gracioso, ¿no? Decía, no, yo me siento, decía, no, yo me siento, ¿no? Yo me siento, y emocionado, mejor me siento, ¿no? Y se sentaba. Así era, hermano, ¿no? Daniel Porras decía eso. Entonces, bueno, mira, normalmente cuando uno quiere salir adelante, ¿sabes qué? A veces nuestro impedimento, el sentimiento, el lado emocional que está en nosotros. Ese lado emocional se alimenta conforme la situación pasamos, ¿no? Tú pasas una enfermedad, tu lado emocional empieza a gobernar, porque empiezas a pensar cosas malas de tu enfermedad, ¿no? Empiezas a pensar cosas terribles de tu enfermedad. Y empieza a tu corazón llenarse de desesperanza, a llenarse de incertidumbre, ¿no? Bueno, si pasas una decepción o una ruptura o pasas una depresión, lo que tú pases, ¿no? Estás siendo gobernado por ese lado de tu vida, ¿no? Y tú quieres salir, quieres dejar eso, pero estás luchando y estás ahí que no puedes y que si quieres y que no puedes. Bueno, entendemos ese lado, ¿no? Y Dios también sabe ese lado. Por eso Dios proveyó. Dios proveyó, en Cristo Jesús proveyó que el hombre puede vivir en libertad, ¿no? Entonces uno dice, hermano, a ver, déjame imaginar, ya me has hecho conocer a Corinto como lo peor en pecado, como lo peor en inmoralidad, como lo peor en cultura, ¿no? Muchas mezclas, mucho paganismo, mucha inmoralidad, mucho dinero, mucha opulencia, muchos lujos y todo eso. ¿Cómo Dios va a salvar ese lugar? ¿No? Ya que nos deje, que se vayan ahí, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo llegó ahí, ¿no? Llegó ahí. Mira, en el segundo, ya hemos visto, por ejemplo, la ciudad, el trasfondo. Ahora vemos un poquito la iglesia. Bueno, Pablo visitó en su segundo viaje misionero. Y aquí la tarea, hermanos, ¿ya? Tarea para ustedes. Tienen que leer Hechos 18, ¿ya? Hechos 18. Hoy día no.
Cuando vayan a su casa, si quieres saber lo que pasó en Corinto o lo que Pablo empezó a hacer en Corinto, lean Hechos 18. Dice, Pablo en su segundo viaje misionero, dice, después que se enfrentó, estuvo en Atenas, ¿no? Pablo había hecho amistad con dos judíos que fabricaban tiendas, que eran conocidos como Priscila y Aquila, una pareja de esposos. Y se quedó ahí 1 año y medio en Corinto. Discutía con los judíos en las sinagogas, semana tras semana, ¿no? Y Silas y Timoteo se unieron después que terminaron su ministerio en Berea. Mira, el dirigente de aquella sinagoga judía allá en Corinto se convirtió al cristianismo y Pablo lo bautizó. Ahí está en Hechos 18:8, también en 1 Corintios 1:14. Cristo estimuló al apóstol Pablo de una manera muy especial para que se quedara en Corinto. Hechos 18:9. Después de 1 año y medio, Pablo, después de 1 año y medio de que estuvo en Corinto, 1 año y medio, mira, el apóstol Pablo estuvo 1 año y medio todos los días instruyendo a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Y dice que el principal de la sinagoga de ahí se había convertido al cristianismo y Pablo lo había bautizado. Entonces había muchos discípulos ya. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿El principal? No dice, solamente dice el principal. Creo que sí, creo que en el texto dice, pero ahí puedes ir en Hechos 18:8, ahí lo vas a encontrar. Entonces, eh, entonces Pablo estaba discipulando 1 año y medio, ¿sí? ¿Se acuerdan cuándo estuvo con los tesalonicenses? ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 semanas, ¿no? 3 semanas. 3 semanas estuvo. Bueno, aquí se quedó 1 año y medio, tratando con ellos, instruyendo. ¿Qué cosa hacía Pablo? ¿Jugaba partidos? ¿Iban ¿qué hacía? Todos los días, ¿qué hacía? Les instruía la palabra de Dios, el mensaje, el evangelio, lo discipulaba, ¿no? También lo discipulaba, ¿no? Dice, después dice, después de 1 año y medio, Pablo se fue a Éfeso. Dejaba atrás una iglesia, mira, después de 1 año y medio, dejaba atrás una iglesia bien dotada con cosas espirituales, pero también muy tentada a la sabiduría del mundo, porque acuérdate, esa era una región que pertenecía al Imperio Romano, pero también había mucha cultura griega, ¿no? ¿Y qué cosa eran los griegos? ¿Qué se caracterizaba la cultura griega? Eran amantes, ¿no? De la filosofía, ¿no? Claro, estaban muchas escuelas griegas, ¿no? Donde eran totales, es más, ellos eran expertos en retórica. Ellos amaban la retórica, y la retórica es el arte de hablar, ¿no? El arte de expresar, ¿no? El arte de usar las palabras, ¿no? El lenguaje provocativo tenían. Además, ahí más adelante, en Corintios 15, Pablo menciona algunos tipos que se llamaban sofistas, ¿no? Que tenía que ver con, sofista venía de la palabra sabiduría, sofía, sabiduría. Entonces eran personas que no eran creyentes, que simplemente eran en su verbo, eran tan exquisitos y tan retóricos y tan expertos en el habla, que los creyentes de ahí se iban detrás de ellos, ¿no? Decían, no, Pablo está feo, ¿no? Pablo, ay, a Pablo, no, Pablo siempre nos está regañando, ¿no? Y ellos se iban con los que hablaban bonito, ¿no? Con los que hablaban bien. Así que por eso también no te debes dejar impresionar por el lenguaje, ¿no? Sobre todo en TikTok, en Facebook, ¿no? A veces tú escuchas y ves, wow, dices, ¿no? Pueden hablar muy bonito y todo. Todo tiene que ser bíblico, hermano. Todo tiene que ser fundamentado. Si no es así, ni lo escuches. Ni te detengas a escuchar porque te vas a volver seguidor de algunos de esos tipos filósofos. Perdón, pero también había eh, Apolos. Apolos, que Sí. era elocuente. Elocuente, en sí. hablar, Elocuente. pero Pablo dijo sobre si fue... Sí, Priscila y Aquila lo llamaron a él a un costado. Eso lo vamos a ver después porque ahí está ahí. Paciencia, hermano, ¿ya? Paciencia. Los propósitos de la carta, ya vamos a terminar el contexto, ¿ya? Propósito de la carta. Que tenía los dos propósitos principales, ¿no? Pablo tenía dos propósitos básicos al escribir al Corinto. Primero, uno era reprender a los cristianos. ¿Por qué? Por los pecados flagrantes que se permitían en la iglesia. Mira, hermanos, cuando hay pecados, se tiene que tratar, ¿ya? Los pecados no se pueden pasar. Pablo empezó a tratar los pecados, ¿no? Cuando son, sobre todo son visibles. Se tiene que tratar los pecados, no se puede dejar por alto.
El segundo punto que Pablo estaba tratando en la carta era responder con respecto a la vida y a las doctrinas. ¿Por qué? Muchas de las prácticas que ellos tenían era porque no entendían el mensaje doctrinal que el apóstol Pablo les había enseñado. Ahora, ¿la doctrina es importante? Sí. La práctica también. Pero la doctrina va a producir un fruto, porque la doctrina te va a poner algunos... Cuando hablo de doctrina estoy hablando de enseñanza, básicamente, ¿no? Dogma, enseñanza. ¿Pero de quién? ¿Mía? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que yo...? No. Enseñanzas que la misma Biblia enseña. O sea, que el apóstol Pablo, que Cristo le transmitió a Pablo y Pablo lo transmitió a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le transmitió? La forma de vivir piadosamente del creyente, ¿no? Lo que tiene que practicar y lo que no tiene que practicar. Eso. Entonces, Pablo se pasó 1 año y medio ahí instruyendo a ellos, adoctrinando. Eso se llama adoctrinar. ¿Adoctrinar qué cosa? Su mente, ¿no? Adoctrinar su forma de pensar, cambiar su forma, su perspectiva, su visión, su cosmovisión. A veces cuando tú vas a una iglesia te dicen, hermano, no vayas a esa iglesia, no vayas ahí, porque ¿sabes qué? Te van a lavar la cabeza, ¿no? Te van a lavar el cerebro, te van a hacer cambiar, ese te quiere hacer cambiar tu manera de pensar. Y eso no es cierto. Lo que simplemente la palabra de Dios hace no es cambiarte la manera de pensar, sino es transformarte tu manera de pensar. O sea, que tu mente sea la mente de Cristo. ¿Me entiendes? No es que te queremos lavar el cerebro, te queremos cambiar la manera de que tú quieres ver. No. Es la mente de Cristo producida en tu vida. Y tú dices, hermano, mira, todo está bien bonito, pero yo igual sigo pensando lo que yo creo. Dice, ¿no? Bueno, tú eres libre. Tú puedes pensar lo que tú crees. Yo no estoy viniendo a inventar lo que yo creo. Simplemente lo que la Biblia, de una manera muy clara, nos enseña. ¿Qué es lo que debemos practicar? ¿Qué es lo que debemos creer y qué no? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces simplemente transmitimos lo que dice la Biblia. Uno es libre de creer o no. Esos son algunos aspectos de la introducción. ¿Sí? Esa hojita la van a tener ustedes para que después la lean. Si hay algunos errores, hermanos, me disculpan. ¿Ya? Y ahora sí vamos a Corintios 1. Vamos a quedarnos en el versículo 1 nada más. ¿Sí? Para que ya ahí con eso terminamos. Sí, tenemos 15 minutos todavía. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, Pablo, llamado, ¿qué dice? A ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien. Yo le he puesto a este primer capítulo, le he puesto un tema. Se llama la iglesia de Dios. A pesar que Corinto, ya tú sabes que ya te he dado toda la información acerca de ese lugar. A pesar de que Corinto era un lugar donde estaba impregnado en el corazón de aquellos creyentes la cultura, el trasfondo cultural de pecado en ellos, ¿no? A pesar de eso, Dios tenía un propósito con ellos. Dios tenía un plan con ellos. Es más, tú nunca debes desechar a ninguna persona, hermano. No deseches a nadie, por más que tú veas, ay, ese está perdido, hermano, ese, no. Corinto era un lugar donde los judíos, más bien, ¿cómo trataban los judíos a los que eran paganos? ¿Cómo era su trato de ellos? Sí, ellos le decían perrillos, ¿no? Los perros, decía así. Así era el trato de los judíos para los gentiles o paganos, ¿no? Los judíos menospreciaban a los que supuestamente eran los pecadores, ¿no? Ellos no, ¿no? Sí, decían que no te juntes con un gentil, ¿no? No te juntes con un griego, un gentil, esos son paganos, son impíos, entonces, y los trataban como perros, sí. No los trataban como personas, los trataban como animales, como perros. Sin embargo, Dios, el Dios santo, el Dios puro, el Dios que creó el cielo y la tierra, tenía un plan maravilloso para aquel lugar donde, vamos a decir, era la sinagoga de Satanás. Porque ahí era el centro del pecado, ¿no? El centro de la adoración a los dioses más paganos que tú puedas imaginarte, ¿no? Venus, Afrodita, ¿no? Y toda esta inmoralidad. Sin embargo, Dios, el Dios santo y Dios puro, vino a ese lugar. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que tu vida y nuestra vida
tiene plan en Dios, tiene propósito en Dios. No estamos excluidos de parte de Dios. Tú puedes decir, hermano, pero es que yo, no. Dios no ha desechado a ninguno de sus hijos, no ha desechado a nadie. Más bien Dios ha proveído. A ver, ¿Corinto merecía el evangelio? ¿Corinto merecía el perdón? ¿Merecía? No merecía nada. No, Sin embargo, llegó. por gracia. Pablo inicia su carta, mira, ¿cómo inicia Pablo? Recordándoles a ellos las bendiciones maravillosas que los creyentes tenían en Cristo Jesús. Él lo hace antes de que Pablo les reprenda, porque Pablo los iba a reprender, ¿no? Y reprender no es gritarle o jalarle o hablarle y gritarle, no se trata de eso, reprender, simplemente es persuadirlo, es como consolar, similar a consolar, es llamar a un lado, ¿no? Entonces, Pablo, antes de reprenderles por su pecado, Pablo lo que quería era hacerles recordar las bendiciones maravillosas que tenían en Cristo Jesús. ¿Sí? Antes de reprenderles, Pablo les quería hacer ver, o les quería traer a su recuerdo, ¿no? Lo que ellos eran en Cristo Jesús. Entonces, porque ellos andaban viviendo por debajo de sus privilegios como cristianos. Ellos empezaron a vivir no de acuerdo a los privilegios que el cristiano tenía. ¿Cuál es el privilegio que el cristiano podía tener? Uno de los privilegios más grandes. ¿Sabes cuál es uno que es bien común y todos lo hemos cantado muchas veces? Es la libertad en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Hemos sido libertados, ¿no? Antes éramos esclavos, ahora somos... ¿Esclavos de qué, hermano? Del pecado. No solamente pecado, ¿sabes de qué más? De tu vida pasada. De tu vida antigua, tú has sido libertado, hermano. En Cristo tienes una nueva vida, según 1 Corintios 5 y 7, ¿no? ¿Qué dice? De modo que si alguno... ¿Tú estás en Cristo? Bueno, nueva criatura eres. Es decir, tienes nueva vida. Si tú antes de Cristo eras una persona que sucumbías ante el dolor, eras una persona que sufría mucho, en Cristo tú tienes una nueva vida. Hay una hermanita que a veces allá por Planita, siempre la veo que cuando habla con los líderes ahí, siempre está llorando, ¿no? Siempre la veo así llorando, ¿no? Siempre la veo quebrantada, llorando, ¿no? Entonces un día yo llegué temprano y la hermana justo estaba, hermanita, ¿cómo está? Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es la dueña de la casa, ¿no? Sí, hermano, y empieza a quebrantarse, ¿no? Mi familia, hermano, y empieza, ¿no? Uy, como a quebrantarse, y empieza a caer bueno, vacío. Empieza a caer en un espacio así emocional, ¿no? Entonces, y empieza a quebrantarse, ¿no? Empieza el dolor, ¿no? Por ver su familia, por ver muchas cosas. Yo le digo, hermanita, digo, yo entiendo ese lado del quebranto, ¿no? Yo entiendo ese lado. Pero usted tiene un privilegio en Cristo Jesús, le digo. No. En Cristo Jesús, a usted Dios le ha dado una nueva esperanza, le digo. Usted ese dolor lo puede canalizar hacia Dios y Dios puede traer más bien una fortaleza a su vida, le digo. Una esperanza de dónde cogerse. Usted no está esclavizada a todo el tiempo sufrir de preocupación, no, nada. Si usted ve a la Escritura, usted va a ver eso, le digo. Digo, ¿verdad, hermano? Sí, claro. Sí, le está dando mucho lugar, le está dando mucho espacio a su lado emocional, le digo. Ese lado emocional, entrégaselo a Dios, le digo. Y usted, más bien, crea, confíe, le digo, crea. Más bien, afiáncese en el Señor. Amén, hermano. Después de ahí ya no se acerca. Ya parece que cada vez le voy a decir lo mismo, ¿no? Entonces, Pablo hace mira, lo que hace Pablo, dice, porque estos creyentes no andaban caminando bajo los privilegios que tenían en Cristo Jesús. ¿Cuál es el privilegio? Eran libres en Cristo Jesús. Cristo había depositado su espíritu en ellos para hacerlos libres. Después Pablo hace una lista de las bendiciones espirituales que ellos estaban ignorando. Ellos ignoraban algunas bendiciones. ¿Por qué las ignoraban? Porque habían cedido al pecado. Habían cedido al pecado, lo cual ellos salieron del pecado. Sin embargo, dice el versículo que hemos leído, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mira, lo que hace primero Pablo es esto. Pablo pone en manifiesto su autoridad apostólica. Pablo dice, yo soy apóstol, dice, ¿no? De Jesucristo, dice Pablo, ¿no? Su autoridad apostólica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabes qué significa la autoridad apostólica? No como los apóstoles locos que andan por ahí por el YouTube, sino que
la autoridad apostólica del apóstol Pablo quiere decir que su palabra o lo que él enseñó es fidedigna y digna de ser respondida como creyentes por nosotros con obediencia. O sea, cada palabra que el apóstol Pablo instituyó para la iglesia de Cristo tiene que ser obedecida, creída. ¿Entiendes? Pero ¿por qué lo dijo Pablo? Yo soy apóstol de Jesucristo. ¿Por qué dice Pablo? Dice, yo apóstol de Jesucristo, pero, dice Pablo, ¿no? Por voluntad de Dios. O sea, al final, Dios, ¿no? Dios es el que quiso, por su voluntad, instituir a Pablo como apóstol de Cristo para la iglesia gentil. O sea, todas las epístolas, para nosotros como iglesias gentiles, todas las epístolas paulinas son muy importantes para nosotros. ¿Sí? Tenemos que conocerlas bien, porque ahí está la instrucción directa a nosotros. Dice, mira, atento a estas palabras, a estos términos. Primero dice, versículo 1 y 2, dice, a la iglesia de Dios, ¿sí? A los corintios, dice. Y si tú, por ejemplo, cualquiera extraño viene, vamos a decir un creyente nuevo de otro lugar, viene a la iglesia de Corintios y dice, ¿que ellos son la iglesia de Dios? Pablo, ¿ellos son la iglesia de Dios? ¿Estás seguro, Pablo? ¿No los ves? ¿No los ves, Pablo? ¿Estás ciego, Pablo? ¿Cómo le vas a decir que ellos son la iglesia de Dios? Bueno, ya dijimos que Pablo es apóstol, ¿eh? Si él dice que son iglesias, es que son iglesia de Dios. Dice Pablo, ¿no? Primero dice iglesia de Dios, después dice a los santificados en Cristo. ¿A quién se refería? A ellos mismos, a los corintios. Porque Pablo está empezando su carta, está empezando a dirigir su carta. ¿A quiénes? A los corintios. Le está diciendo primero, ustedes son iglesia de Dios. Oye, hermano, pero ¿cómo puede ser iglesia de Dios si no sabes, no estás viendo que son tremendos pecadores? ¿No? Entonces, ¿cómo Pablo empieza a decir iglesia de Dios? ¿Con qué moral, Pablo? Si son pecadores, no son de Dios. ¿No? Uno puede decir, ¿no? Oye, pero son pecadores, ¿cómo van a ser de Dios? Espérate. Después dice a los santificados en Cristo Jesús, ¿no? Ellos son santificados, Pablo. Pablo, ¿estás ciego, Pablo? No, dice. Sigue diciendo Pablo. Ahora dice un texto más, dice. Llamados a ser santo. Muy bien. Estos tres términos que Pablo usa en su primera introducción como saludo son bien importantes, porque Pablo lo que está haciendo es poniendo por delante lo que ellos son. ¿Sí? O sea, han podido caer en pecado, han podido caer ¿cómo decir? En desgracia espiritual, vamos a decir así, en desobediencia, pero sin embargo, dice Pablo, son iglesia de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué Pablo será iglesia de Dios? Son iglesia de Dios porque no son por sus méritos, es porque Jesús pagó por ellos. O sea, Jesús pagó el precio. Hermano, tú no eres de Dios por lo que tú haces. O sea, tú no eres de Dios. Yo soy de Dios porque yo estoy haciendo esto, hermano. No, tú eres de Dios porque simplemente tú creíste a la obra de Cristo. Cristo pagó el precio por ti. Él pagó el precio por tu vida. Entonces, entendemos que eran santificados apartados, ¿no? Santificados significa apartados, y miembros de la iglesia de Dios. Estos corintios eran santificados, apartados y miembros de la iglesia de Dios, aunque su práctica no manifestaba esa santidad. Eso no quitaba el hecho de que eran santos. Oye, hermano, a ver, déjame explicar. ¿Cómo es que eran santos y a la vez eran pecadores? ¿Cómo es esta situación? La situación es la siguiente. Ellos eran santos en posición espiritual. Cristo había comprado su santidad. Cristo había pagado el precio por la santidad de ellos. Es decir, Cristo, posicionalmente, todos nosotros tenemos una posición. ¿Sabes cuál es? De santos y justos, ¿no? Romanos 5:1 dice, por la fe, así que por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Hemos sido justificados por Dios, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿no? Justificados, ¿por qué? Por la fe. Y justificado significa ser declarado limpio e inocente, sin culpa. O sea, hemos sido declarados sin culpa. Oye, hermano, pero yo sí soy culpable. Pero yo sí tengo debilidades. Pero yo sí,
Por supuesto que sí, nadie está diciendo que no. Sí eres culpable, sí. Pero por simple hecho de tú haber creído en la obra de Cristo, en Cristo Jesús, tú eres justificado, tú eres santificado en Dios, tú eres glorificado en Dios. Acuérdate, todo está descansando en los méritos de Cristo. Todo está descansando en los méritos que Él logró, no en tus méritos. ¿Sí? Ahora uno puede decir, hermano, a ver, entonces eso quiere decir que, ya, o sea que Cristo hizo todo por mí. Sí, entonces ahora ya, pues bacán, ¿no? Ya vamos a corintiar. Vamos a corintianizar, pues ya. Pues, si él ya pagó, ya, ¿para qué no? Vamos a vivir la vida loca, ¿no? Y seguimos, ¿no? No. ¿Por qué? Porque justamente hay algo que la obra santificadora de Cristo o la obra de la salvación de Cristo produce en el creyente. Y vamos a ver eso. Pablo, para terminar, dice, ¿no? Dice, aunque su práctica no manifestaba esa santidad, eso no quitaba el hecho de que ellos eran santos. Por eso Pablo, ¿cómo los trata? Como santos. ¿Cómo le dice? Iglesia de Dios. Ellos cuando habrán leído, Pablo nos mandó una carta, a ver qué dice. Oye, ¿se ha equivocado Pablo? Dice que somos iglesia de Dios, ¿no? ¿Qué más dice? Dice que somos santificados en Cristo Jesús. Y están ahí pensando, ¿no? Los corintios están leyendo y los corintios mismos están leyendo y están diciendo, oye, ¿será? Bueno, Pablo tenía la autoridad apostólica para enseñarles, ¿no? Y eso es lo que eran ellos. Cada creyente, hermano, es de Dios, ¿sí? Ahora, en el proceso de crecimiento del creyente, el creyente va a sucumbir ante algunas cuestiones, pero en el caso de ellos sucumbían por cuestiones que no entendían, te puedo decir así, muy precisamente la doctrina, no entendían la posición en Cristo, ¿no? Ese era el proceso, entender lo que ellos eran en Cristo. Entonces Pablo termina diciendo, en su intento Pablo va a recordarles lo que son con el fin, mira, va a recordarles a ellos lo que ellos son con el fin de que esto produzca un fruto natural en ellos, ¿sí? Y para eso vamos a leer un versículo. Léete Filipenses 1:11, Javier. ¿Cómo terminamos? Sí, Filipenses 1:11. ¿Tienes ahí, Angie, la nueva traducción viviente? Ya, Filipenses 1:11. A ver qué dice Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. A ver, Angie. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Ahora leo despacio, nuevamente. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Ahí nomás. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Oye, hermano, o sea que la salvación produce un fruto. Sí, la salvación produce un fruto. Dice, sigue leyendo, Daniel, despacio. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. ¿Cuál es ese fruto de la salvación? Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce. El carácter justo que Jesucristo produce ¿en dónde? En nuestras vidas. Ahí está, pues. Pablo le está haciendo recordar a ellos lo que ellos son, ¿no? Porque cuando ellos recuerden lo que ellos son, o sea, la salvación, lo que Cristo produció en sus vidas, ellos van a producir, ¿cuál? El fruto, porque la salvación produce un fruto. ¿Cuál es ese fruto? El carácter justo, ¿no? De Cristo, ¿no? ¿Eso cómo se refiere? En que el creyente empieza a buscar la santificación de manera natural, no impuesta. A veces te dicen, ¿sabes qué? Si tú no eres santo, bueno, a ver, ¿cómo estás? ¿Por qué vienes con short? ¿O por qué estás así? ¿Por qué estás así? Te empiezan a decir, ¿no? No estás reflejando santidad. ¿Quieres que te refleje? Una vez, o no te estás vistiendo como santo, hermano. Arrepiéntete, ¿no? Yo estaba en la iglesia así. Yo estaba. Entonces, ahora, si bien es cierto, hay que cuidar la imagen, está bien, ¿no? En un aspecto, pero nunca vamos a decir, la ropa, nunca, en ningún contexto, ni siquiera el bíblico, ni el contexto de fuera, como dicen, hay un dicho de fuera, ¿no? El hábito no hace al monje, ¿no? Entonces, es decir, que en cuestión de la ropa no tiene efectos santificadores en la persona. ¿Qué es lo que tiene efectos santificadores en la persona? El fruto de la salvación. Que la persona conozca qué es la salvación en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ¿no? Otra vez, Angie,
Léelo despacio. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. ¿Qué cosa es ese fruto? Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Produce. ¿Ve? El carácter que Jesús produce en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando hemos creído. Porque por eso que esto no es religión, hermano. Esto no es religión. Cuando tú te encuentras, es como el gadareno, ¿no? Se encontró, ¿tú crees que volvió atrás? ¿Volvió? El gadareno. Hermano, se encontró con Cristo. Cristo lo liberó, ¿sí o no? Muy bien, pero eso produjo en él, ¿qué cosa? Un fruto. Él se fue publicando ahí, ¿no? Ahora, en nosotros llegó Cristo. ¿Eso qué produce? En nosotros produce un fruto, ¿sí? El carácter justo de Cristo. ¿Dónde? En nuestra vida. Ahora, ese carácter justo de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a transformar nuestra vida. Va a empezar a regular nuestra vida. Va a empezar a tomar control de nuestra vida, ¿no? Y por obra del Espíritu Santo, Cristo va a hacer su obra en nuestra vida. ¿Qué cosa? Vamos a experimentar ¿qué cosa? Libertad. Vamos a experimentar ¿qué cosa? Gozo. ¿Qué más? Algo importante que experimente el creyente. Paz. Entonces, hermano, ahora sí tengo paz, puedo dormir, hermano. Ay, qué rico. ¿Será esa paz? Posiblemente pueda ser, pero la paz que habla Dios es la paz entre Dios y el hombre. Esa paz, ¿no? Entonces, el fruto de la salvación produce el carácter justo de Cristo en el creyente. Produce, hermanos, nosotros hemos sido salvos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que recordar que esa salvación en nosotros produce un fruto de justicia. ¿Cuál es ese fruto de justicia? Nos santificamos gratuitamente. Queremos agradar a Dios. Queremos apartarnos para Dios. Eso era lo que el apóstol Pablo inicialmente les empieza a decir a ellos. Oye, ustedes son iglesia de Dios. Ustedes son santificados de Cristo. Ustedes son llamados por Dios. ¿Ve? Entonces le está trayendo ¿a dónde? A los inicios de la salvación. Entonces, para que ellos recuerden y al recordar, ellos empiecen a saber, oye, yo soy verdad, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de... Mira, está recién solamente saludando, Pablo. Está saludando nada más. Pero en ese saludo, Pablo está tratando, ya está enviando el mensaje, ¿no? A la iglesia creyente. Así que esta iglesia puede ser muy pecadora, hermanos, ¿sí? Puede ser muy débil, ¿sí? Esta iglesia puede ser... A ver, ¿cuántos son débiles aquí? ¿Cuántos son pecadores? Acaba de levantar los pies también, hermano. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos sucumbimos fácilmente ante nuestro lado emocional? Todos, ¿no? Todos. Sin embargo, eres de Dios, hermano. Sin embargo, eres de Dios. ¿Por qué? Porque esas cuestiones no te hacen ser creyente o no, no. Tú eres creyente por haber creído en Cristo Jesús. Y Él alcanzó la salvación para ti. Ahora, esa salvación va a producir en ti frutos. Pero tú tienes que hacer como el apóstol Pablo, recordar quién eres en Cristo Jesús. Recordar lo que Cristo hizo por ti. Eso es lo que va a hacer Pablo en toda la epístola. Sobre todo en el capítulo 1. Va a empezar a recordarles a ellos, creyentes, corintios, acuérdense, Cristo Jesús hizo honor en ustedes. Ahora ustedes están así, pero Pablo dice, ustedes son iglesia de Dios. ¿Sabes que cuando ellos leyeron, y ellos saben que son pecadores, y muchos de ellos han practicado la inmoralidad y todo eso, cuando leyeron, Pablo se había equivocado. Dice que somos iglesia de Dios. Y entre ellos seguro se van a estar diciendo, oye, tú, no, ya somos del diablo, hermano. ¿No? ¿Por qué? Porque empiezan a juzgarse, empiezas a juzgarte por tus conductas, ¿no? Tú dices, yo no, hermano, yo no, yo fallo, mira. Su hermano, yo he hecho tantas cosas malas. Y tú dices, yo he hecho tantas cosas malas, hermano, que no merezco, dices, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo soy del mundo, pero no soy del mundo. Sí. Estamos viviendo en el mundo, pero hemos sido por Cristo Jesús, hemos sido quitados del mundo, ¿no? Es decir, no vivimos bajo los parámetros y la corriente y el pensamiento que tiene el mundo. A eso se refiere. Lo que el mundo vive no son nuestra forma de vivir. Aunque vivimos en el mundo de manera temporal, no pensamos como lo del mundo. No actuamos como lo del mundo. Mucho más.
no practicamos lo que practica el mundo. Así es. ¿Sí? Teóricamente estamos yendo en contra de la corriente. Estamos sí, yendo en contra de la corriente, pero eso no lo puedes practicar tú solo. Lo practicas por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que, hermano, cuando tú te sientas débil, cuando tú falles, cuando tú sucumbas, cuando tú te sientas frágil, que el diablo no te engañe, hermano. No. Te dice, ¿sabes qué? Aléjate, ¿para qué vas? No, ¿sabes qué? Apártate, ¿sabes qué? No hagas. Acuérdate de los Corintios. Pablo le dijo, ustedes son iglesia de Dios. Ustedes son iglesia de Dios. Pablo dice, yo les voy a hacer recordar lo que ustedes son en Cristo Jesús. Porque eran creyentes. Débiles, pero creyentes. Amén. Vamos a orar.